Estamos con la ingeniera magíster Doris Bischoff, quien acaba de dar una charla de orquídeas con muchas preguntas, mucha concurrencia. Doris, me gustaría que nos expliques un poco en qué consistía tu charla. Bueno, en esta Feria Zonal de Semillas me habían invitado a dar una disertación acerca de la multiplicación de orquídeas. Las orquídeas, a diferencia de las otras semillas, no contienen las reservas necesarias para germinar por sí solas. Entonces son muy diferentes a un poroto, a un maíz, que uno simplemente colocándole un algodón con húmedo ya germina. La orquídea, por ejemplo, en sus cápsulas tienen entre 5.000 a 4 millones de semillas porque son tan pequeñas como una harina, ¿sí? Y en la naturaleza flotan en el aire y en realidad son embriones porque no tienen reserva para germinar por sí solas. Entonces, a diferencia de todas las semillas que conocemos habitualmente, las orquídeas no germinan, aunque le preparemos el mejor abono, el mejor sustrato, la bandeja con todos los cuidados, porque ella necesita hacer simbiosis, o sea, necesita apoyarse sobre un hongo, que ese hongo le provee de azúcares y vitaminas para germinar, porque ella no tiene. Entonces, bueno, explicaba eso justamente en esta charla y cómo, imitando a esto que ocurre en la naturaleza, nosotros lo tratamos de imitar en el laboratorio. Entonces, en frascos se prepara un medio de cultivo que es como una gelatina, donde colocamos distintos tipos de azúcares y vitaminas y allí las sembramos y sí germinan. Por eso muchas veces las personas tienen cápsulas de semilla de orquídea y no logran hacer germinar ninguna. Esto es para aquel que quiere multiplicar en grandes cantidades, pero para aquel que tiene orquídeas en la casa, ¿cómo es el mecanismo de multiplicación de las epífitas? Sí, nosotros lo que estábamos por ahí mostrando, un común error que se suele cometer, que nosotros tomamos una planta de orquídea y tienen, por ejemplo, 2 o 3 tallos o 2 o 3 pseudobulbos y queremos dividir en cada uno de estos bulbos y hacer 6 plantas. Y no, tenemos que dejar por lo menos siempre 3 pseudobulbos, 3 tallitos juntos y un brote, y ahí recién poder dividir. O sea, si nuestra planta tiene 6 pseudobulbos, podemos hacer 2 plantas, porque cada pseudobulbo corresponde a un año de crecimiento. Entonces sabemos que las orquídeas, después de sembrarlas, necesitan entre 3 o 4 años para su primer floración. Si nosotros dividimos en cada una, no va a florecer, porque cada vez la orquídea florece en la vara nueva de ese año, ¿sí? Y necesitamos tener por lo menos 3 para que sea una planta completa que tenga posibilidad de florecer el año siguiente. Estando en Misiones, en la selva subtropical, ¿cuáles son las especies nativas de orquídeas que podemos encontrar en nuestra provincia? Nosotros acá en Misiones tenemos 182 especies nativas. Son muchas. Tenemos 66 especies epífitas que crecen sobre los árboles y 64 especies que crecen en el sotobosque, abajo en el mulch del monte, o sea que nosotros las denominamos terrestres. Después también tenemos orquídeas que crecen en los humedales y en los pantanos. Entonces hay una gran diversidad, tenemos en total 182 especies, muchas también son microorquídeas que son muy pequeñas, que si uno va al monte, al bosque y no tiene el ojo, lo va a confundir con un musgo, con un helecho. Y también hay otras que tenemos terrestres, que muchas veces pisamos esas orquídeas cuando recorremos el monte porque pensamos que es un tipo de pasto, y si no estamos justo en la época de floración no nos vamos a dar cuenta. En los mismos potreros, en el sur de Misiones, en los campos hay muchas también especies que si no están en floración no nos damos cuenta, no las vemos. Hay una planta que, si no me equivoco, es la única orquídea comestible, que es la vainilla. ¿Qué hay que hacer para que florezca? Y más aún, ¿qué hay que hacer para que se polinice? Bueno, nosotros acá, en realidad, la orquídea, la vainilla,
la que es para que provee las chauchas, de las cuales antiguamente se extraía la vainilla, es la vainilla planifolia. Nosotros acá, la nativa nuestra, es la vainilla rojasiana. La vainilla es la nuestra, la nativa, la rojasiana, es muy difícil de cultivar porque si la encontramos en el monte y sacamos, por ejemplo, la planta con todo su sistema radicular y todo, la llevamos a un invernáculo, es muy difícil hacerla crecer. Yo estuve en Ecuador, donde se cultiva la planifolia, y directamente se hacen enramadas, así como nosotros hacemos para el cultivo de la vid, necesita mucho sol, y se produce una enramada donde justamente florece y da estas chauchas, que en realidad son las cápsulas de semilla, que son utilizadas, bueno, para lo que sea los extractos de vainilla. ¿Pero quién es el insecto que poliniza? ¿No está en la naturaleza o es difícil que se cruce? No, cada orquídea tiene su insecto polinizador, por eso el labelo atrae a su insecto polinizador. Lo que pasa es que con tantos años de estar aplicando un montón de agroquímicas, la mayoría de los insectos polinizadores por ahí no se encuentran en el lugar. Entonces, nosotros tenemos que polinizar las flores. La orquídea es una flor que en su interior tiene como una columna. En la parte superior hay dos como bolsitas donde están las polinias, ¿sí? O sea, el polen, que es la parte masculina, y en la parte inferior de la misma flor hay una parte que se llama estigma, que es una parte como pegajosa, donde tenemos que apoyar esas polinias, y si se concreta la fecundación, nosotros vamos a ver que al día siguiente esa flor se marchita, se cierra y se empieza a engrosar el pecíolo, o sea, el tallito detrás de la flor. Ahí eso va a ir engordando y en ese lugar se va a formar toda la semilla, ¿no? Seguramente que debe ser en el momento de mayor perfume que tiene la orquídea para hacer ese procedimiento, porque lo he hecho 1000 veces y nunca pude. Claro, cada especie también tiene sus requerimientos y muchas veces es difícil ver cuándo el polen está maduro. Entonces tenemos que ser muy observadores. Muchas veces cuando sacamos el polen y no está todavía maduro, o muchas veces ya la flor ya no está receptiva, entonces tenemos que conocer muy bien ambos estadios. Dori, muchas gracias por esta linda nota y nos vemos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a la Fiesta Nacional de la Orquídea en Monte Carlo desde el 11 al 16 de octubre.